están, como dijo Alejandro, cofundando la materia con nosotros, y lo que fuimos tratando de trabajar fue de pensar escenarios futuros, pero no en el sentido de generar predicciones. Es más, nuestra primer orden fue, dígale no a las predicciones, dígale sí a las construcciones, y fuimos trabajando desde predicciones sencillas a ir rompiendo con esa idea y que cada grupo pudiera construir un escenario futuro donde en ellos, por lo menos hasta donde llegamos la semana pasada, pudiera habitar un objeto encantado, de estos que habla David Rose en su libro tan lindo. Entonces tuvimos todo un proceso en el cual hoy las chicas, los chicos en sus grupos fueron pensando cada uno un distinto escenario. Algunos trabajaron más con los viajes, otros trabajaron más con inteligencia artificial y los cyborgs. Tenemos grupos que, como te mandamos, que hablaron o que están hablando justamente de poder transmitir imágenes, pensamientos a lo Neuralink como Elon Musk. Hemos también, hay dos grupos que están trabajando mucho la experiencia, digamos, lúdica dentro del aprendizaje y la enseñanza, que es un poco tu especialidad. ¿Hay algún grupo, me estoy olvidando? Estoy tratando de tocar todos los grupos. Chicos, ahí me pueden corregir, pero ahí está entrando Azul justo. Estamos todos, creo. Entonces, un poco gracias Juli también, la propuesta de esta cursada, este cuatrimestre fue esa, y bueno, cuando Alejandro nos contó de vos, nos parecía genial poder tener un momento de charla, más que nada para esto, para que nos cuentes un poco qué es lo que estás viendo hoy vos dentro de, no solo del contexto mundial, digamos, que tenemos hoy con la pandemia, que ese fue también otro agregado, decimos con los chicos, a nosotros no nos interesaba arreglar la pandemia, sino entender que estos objetos, estos escenarios están situados dentro de este nuevo escenario, que para nosotros era como divertidísimo, siempre hablábamos de futuros raros, y de repente, ¡buah!, nos encontramos en una materia que estaba, digamos, transitando un escenario, digamos, que hasta hace unos meses nos parecía futuro. Entonces, nada, nos parecía genial poder contar con tu mirada, tu perspectiva dentro de lo que es tu especialidad, para pensarnos y para pensar en conjunto. Así que esa es un poco la introducción, espero no haber sido muy largo. Muchas gracias por estar acá y te damos la palabra para que hagas el disparador inicial. Bueno, hola a todos. Primero, son las 8 de la mañana acá, así que es una hora menos. No sé muy bien en qué disparador inicial les puedo dar. Yo creo que la pandemia en cuestión de tecnología nos vuelve a la humanidad, al revés de volvernos a la tecnología. Y si ese es tengo que disparar con algo, dispararía con eso. El no poder estar juntos, el tener que estar distanciados, el solamente depender de la tecnología para poder conectar con otros, nos hace pensar en qué es lo que no nos puede dar la tecnología. No importa qué escenarios futuros estemos viendo, qué es lo que nos falta, y qué es lo que no importa cuánta tecnología nos pongan, va a seguir sin alcanzar, y también nos devuelve a la humanidad de que por más escenarios futuros que pensemos, esos escenarios futuros van a alcanzar a todos o solamente a un grupo de la población. Y yo creo que en estos momentos, si estamos pensando en tecnología, tenemos que pensar en eso. Y por grupos no solamente hablo de disparidad económica, sino hablo de disparidades en edad. Todos ustedes no tienen ningún problema entrando a Zoom, pero hay mucha gente que es la que más necesita contacto humano y justamente la que menos posibilidades tienen de entender cómo se usa Zoom. También, Julio, te veía hablar a vos y usás mucho las manos, ¿no? Que en Argentina es muy común, y me llamó la atención porque en todos mis Zooms acá en Estados Unidos nunca le vi las manos a la gente, y cuando te vi a vos las manos dije, wow, estás presente. Hay una de las cosas que me hicieron pensar, Alejandro. Sí que... Te digo dos cosas y después les reparto la palabra a Ale y a los chicos. Lo de las manos es genial, porque yo en general muevo mucho las manos, soy bastante hiperactivo, pero hay algo que hizo tanto San Andrés como Digital House. Yo también doy una materia en Digital House que está en comunidad con San Andrés. Nos dieron toda una introducción, digamos, y unos videos sobre el uso de manos en Zoom, de cómo, por ejemplo, poder también usar las manos para poder comunicar, y más, por ejemplo, el tema de aplaudir. Esto es aplaudir, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí que me miré los videos, como que un poco empecé a utilizarlo. Bueno, nosotros también tenemos un caso especial de Juan, que es nuestro estudiante. Juan, cuando nosotros entramos, nos dio nuestro primer objeto encantado, que es un micrófono, para poder, digamos, escuchar después mejor las clases. Y siempre es toda una charla con nosotros, cómo poder hablar o modular o tratar de hacer gestos. Yo lo pienso también, sobre todo por Juan, para que capaz pueda entender mejor lo que estoy haciendo, diciendo.
pero creo que es clave lo que decías respecto a la distancia, y es más, lo pienso, y les pido, mientras sale ahora, te hace el comentario, chicos, chicas, piensen, hay algo en todos sus trabajos respecto a la distancia, indirectamente o no. O sea, el caso más particular es el grupo de Angie, de Agus, de César, de Euge, respecto de los viajes a la distancia, pero en todos ustedes el tema de la distancia está planteada de una manera u otra. Vamos a darle un poco de vuelta sobre eso. ¿Ale? Sí, mira, Marina, nosotros ahora estamos trabajando con esto de los objetos encantados, ¿no? Pero vos trabajaste con objetos encantados hace más de 25 años. ¿Por qué no empezamos, bueno, también tuviste una vida encantada, ¿no? Porque pasaste por Costa de Marfil, pasaste por Ginebra, estudiaste en la UBA, fuiste a Israel en un viaje famoso de volver a Israel a los 20, y estudiaste comunicación en la UBA, después de ahí saltaste a la parte más de robótica, programación, pero siempre me acuerdo del rabbi, del Hasidic rabbi y del Buddhist scholar. ¿Por qué no les contás a los chicos cómo empezó todo ahí, con estos objetos que tenías vos? Sí, creo que la idea de objetos encantados, que es lindo el nombre, en realidad si ustedes piensan en psicología, Winnicott, es la idea de que uno usa los objetos como una transferencia. Si piensan en los bebés que llevan la mantita o el muñequito que lo llevan siempre con ellos, es como una extensión de tu identidad, de tu personalidad. Y cuando pensamos en tecnología, pensamos que la tecnología tiene un rol que no es solamente instrumental, no es solamente la tecnología, es hacer cosas. La tecnología nos ayuda a pensar en identidad, nos ayuda a ser de otra manera. Y ya Sherry Turkle hace mucho hablaba de eso. Y hablaba de la computadora, les diría, como un primer objeto encantado. No usaba ella esas palabras, pero la computadora como un segundo ser. Y mientras todos estudiaban la computadora como un objeto que nos permitía programar y hacer cosas, esto estoy hablando de 1980, 1984, ella ya decía, bueno, la computadora no es interesante, y la computadora como metáfora, ¿no? Todo lo electrónico asociado con la computadora. Lo más poderoso, lo más empoderante de la computadora no es que nos permite hacer cosas, sino ser de maneras diferentes. Y bueno, cuando yo estudié en la UBA, Alejandro y Aníbal Aníbal Ford, que ya no está, fueron mis mentores, y realmente descubrí este mundo de la tecnología gracias a Alejandro, sobre todo, que me pasaba los materiales en inglés y yo los leía y a veces de que no se podían conseguir en Argentina de ninguna manera, y es interesante, todavía está haciendo eso Alejandro hoy en día, veo con muchas cosas. Uno de los primeros proyectos que hice, que fue mi tesina de maestría, estábamos en ese momento en MIT, en el Media Lab, estábamos desarrollando lo que después se convirtió en Lego Mindstorms. Son esos robots que Lego lanzó, el primer robot que se lanzó al mercado de manera educativa, que se llamaba Mindstorms, eran unos bloquecitos amarillos. Se lanzó al mercado, justamente se llamaba Mindstorms porque el primer libro de Seymour Papert, que fue mi mentor, mi profesor de tesis con el que fui a estudiar, el libro de él se llamaba Mindstorms, Children, Computer and Powerful Ideas. Y entonces, en honor a eso, le llamaron a este proyecto de Lego Mindstorms. Bueno, ese fue el primer, digamos, objeto encantado designado a la educación. Y en nuestro grupo en MIT estábamos todos focalizados en cómo usar robótica para que los chicos aprendan matemáticas, ciencia, que es lo que en general se llama STEM, no sé si en Argentina, Science, Technology, Engineering and Math. Y yo dije, bueno, podemos cambiar el mundo con mucha matemática y ciencia, está bárbaro, pero si las personas no aprenden a trabajar sobre quiénes son ellos, sobre su identidad, los mayores problemas sociales no se van a resolver. Hay que hacer un trabajo de esta manera. Entonces y pensé, ¿quiénes son los que tienen, en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todos los países, hay narrativas que se van pasando de generación en generación, que cuentan los valores de esa cultura particular, pero que tienen un valor universal. ¿Cómo podemos hacer para usar la robótica y estas ideas al mismo tiempo? Bueno, y ahí armé un conejo, que era un conejo de peluche que le corté la panza y le metí adentro estos robots. Al principio eran Lego, después fueron mucho más sofisticados, con Mechatronics y cosas así. Y la idea era que los chicos podían programar un personaje
un role model de alguien que ellos admiraban de su propia cultura, para que cuente y escuche historias. Y era un programa armé un lenguaje de programación donde los chicos tenían que armar la base de la conversación. No sé si escucharon hablar de ELIZA, de Joe Weizenbaum. Fue el primer programa de inteligencia artificial para Natural Language, para entender el lenguaje, donde era básicamente hoy en día hoy en día cualquier agente de Microsoft lo tiene, pero digamos cuando uno puede conversar con un agente inteligente y el agente te contesta, porque sabe keywords y es fácil, tecnológicamente no es tan difícil. Pero en ese momento era bastante nuevo. Entonces lo que armé es como un sistema donde los chicos, estoy hablando de chicos de 8, 10, 12 años, podían establecer una conversación con uno de estos personajes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué está pasando hoy? Hoy tuve problemas en mi casa, ¿de verdad? ¿En tu casa? Sí, me peleé con tu mamá. ¿Y por qué te peleaste con tu mamá? Y porque mi mamá me dice que tengo que ordenar mi pieza. Ay, vos sos el primero que pensás que tu mamá le dice que tenés que ordenar tu pieza, déjame que te cuente una historia. Y ahí va una base de datos, recuperaba una historia que tenía que ver con ordenar la pieza, con la mamá se la contaba, y él le decía, ¿y tiene sentido? ¿Entendés? Sí, no, bueno. Y esa era, digamos, la idea del lenguaje de programación. Ahora, los chicos podían crear este personaje que sea, Alejandro se refirió a un rabí, era un rabino, porque en la tradición judía hay una historia muy, muy fuerte de rabinos hasídicos que cuentan historias para ayudar a entender el mundo. Después usamos jugadores de básquet, porque estaba en ese momento Jackie, no sé, un jugador muy importante americano que había sacado una biografía, Jackie O'Neal creo, o no me acuerdo, el Brian, alguno de esos, no me acuerdo cuál era, que había sacado justo un libro de historias para chicos. Bueno, hubo un montón después trabajé en el hospital de niños, donde los chicos creaban a su médico o a su enfermera que les contaba historias, pero la idea era, lo mismo se podría haber hecho sin un objeto. Entonces la pregunta es, ¿por qué un objeto? Si la mayor parte del aprendizaje era en la computadora, porque la interacción principal se basa en cuando el chico programa, porque cuando uno programa es cuando realmente aprende. Entonces, la interacción principal sucedía en la pantalla de la computadora, pero la interacción emocional, yo lo diría así, que la interacción intelectual pasaba en la computadora, pero la interacción emocional pasaba cuando estaba este conejo que se movía, movía las orejitas y prendía los ojitos, les daba claves visuales y los chicos podían abrazar y tenía un micrófono adentro, entonces parecía que el sonido pasaba. Bueno, eso fue un primer objeto encantado cuando no existía el nombre y bueno, fue hace mucho tiempo. Bueno, vos estudiabas comunicación en la UBA, tu tesina fue la 140 y pico, 150 y pico, del año 93, creo que fue. Y eras periodista, trabajabas en una revista, se llamaba Uno Mismo, cuyo director era Juan Carlos Kramer, y hacías notas, hacías entrevistas. Y una entrevista se la hiciste a Papert. Le hiciste una entrevista a Papert y de repente un día Papert se convirtió en tu sujeto encantado, porque dijiste, no quiero escribir acerca de Papert, yo quiero estudiar con Papert. Y entonces, ¿cómo fue el camino para estudiar con Papert? No, fue difícil, empezando por Alejandro que me dijo, estás loca, nunca vas a poder estudiar con Papert, ¿qué te pasa? Y como buen estudiante nunca hay que escuchar al maestro. Eso fue el principio. Sí, le hice una entrevista a él y dije, me encanta esto, esto es lo que quiero hacer, no quiero escribir, quiero hacer. Y bueno, en ese momento no teníamos internet como tenemos ahora. Yo tenía que ir a Clax, donde trabajaba Alejandro, que me dio una cuenta de email y me dejaba usar la computadora, y estaban esas impresoras a puntitos que no sé si ahora la vieron, porque guardé algunos de los emails viejos con Paper, porque los tenía que guardar si los quería acceder, los tenía que llevar a mi casa en un papel. Todavía los tengo, ya casi ni se pueden leer. Y bueno, después de la entrevista empecé a averiguar dónde estaba Paper y vi que estaba en el Media Lab, empecé a aprender más sobre el Media Lab y dije, wow, ¿cómo puedo entrar acá? ¿Cómo puedo hacer para entrar? Había hecho una tesina en la UBA sobre Génesis para armar, que era diferentes historias de creación del mundo con un hipertexto, que en esa época no existía, digamos, era muy, muy nuevo.
Y bueno, empecé a averiguar cómo se hacía, apliqué la primera vez no entré, porque obviamente no tenía los conocimientos de computación que se necesitaban para entrar, pero seguí insistiendo y le escribí, a Paper le gustaron las ideas que tenía que ver usar tecnología con valores e identidad, pero obviamente no tenía los conocimientos necesarios. Entonces le pregunté que cómo podía ser, digamos, no acepté el no como un rechazo, sino el no como una invitación a una conversación. Y lo contacté con más preguntas y que cómo podía hacer, y me dijo, mira, muy simple, para entrar en MIT tenés que saber me dio conocimientos técnicos que necesitaba saber, una lista grande de contenidos. Bueno, empecé a estudiar, después tuve suerte que me salió una oportunidad de ir a Boston University, entonces para estudiar, para aprender lo mismo. Entonces fui a Boston University y cuando llegué a Boston, ahí lo fui a contactar a Paper y le dije, Paper, ya estoy acá, quiero estudiar esto acá. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, él vio perseverancia, vio mucho lo que tenemos todos los argentinos, que es lo que nos diferencia del resto, ¿no? No aceptamos los nos y perseveramos, y me dijo, bueno, ya que estás, vení acá a tomar una clase con Mitch Resnick, que en ese momento era su primer año como profesor, y dio una de las mejores clases que nunca tomé en mi vida, y que después, bueno, es la base de cómo yo doy mis clases ahora. Y me invitó, sí, de oyente, venía a mi clase. Lo que yo no me di cuenta en ese momento es que él me estaba evaluando, ¿no? Porque Seymour Papert lo está evaluando a mí, Resnick, y también, ya que estaba yo, me veía a mí. Mucho mejor que cualquier examen para saber si un alumno sabe o no, tenerlo un semestre para ver cómo piensa, y no simplemente cómo... Y bueno, cuando terminó ese semestre, y fue el año más duro de mi vida, y cuando terminó ese semestre, Paper me dijo, bueno, ya está, aplicá el año que viene y venís a trabajar con nosotros, te invitamos. Y bueno, pero ya tenía que terminar Boston University porque no lo iba a dejar por la mitad, era una maestría, así que en un año terminé una maestría de 2 años, trabajaba aparte para juntar plata, y estaba tomando la clase esta de invitada en MIT. Y me acuerdo que la primera reunión con Seymour Papert es una persona muy interesante porque nació en Sudáfrica, se crió en el apartheid, era matemático, fue a trabajar con Piaget, porque era director del Departamento de Inteligencia Artificial en MIT, pero para crear computadoras inteligentes, dijo, ¿qué es lo más inteligente en el mundo? Los chicos, porque los chicos son las personas, lo que más aprende más rápido. Si quiero crear máquinas inteligentes, tengo que ver cómo aprenden los chicos, y por eso se fue a Ginebra con Jean Piaget, estudió cómo aprenden los chicos, y cuando volvió, llegó a MIT y dijo, muchachos, en vez de crear máquinas inteligentes, esto no es el futuro es gente inteligente, no máquinas inteligentes. Y cambió todo su programa de investigación para armar Logo, que se convirtió en el primer lenguaje de programación para chicos. Y la idea era que los chicos aprendan a programar para convertirse en personas que pueden pensar mejor y de manera diferente. Esa es toda una historia larga de cómo yo llegué a Paper y cómo la idea es usar estos objetos inteligentes, objetos encantados, para poder pensar de manera diferente. Y lo que yo agrego es no solamente pensar de manera diferente, sino ser de manera diferente. Porque pensar solamente no cambia el mundo. Lo que lo cambia es el pensar, el ser y el hacer. Esas 3 cosas. Has recorrido un largo camino, muchacha, ¿no? Pero para, Alejandro, déjame que les cuente una cosa, porque creo que esto les va a dar una idea de cómo se trabaja en MIT. Cuando llegué a mi primer reunión con Papert, imagínense, mi inglés era más o menos, no era lo mejor, estaba aterrada, muerta de miedo, y me iba a encontrar con el Pope, el padre, esto, el otro. Llego temblando, me mira y me dice, uy, me olvidé de ir al supermercado. Y yo digo, chao, me cancela la entrevista, estuve esperando 8 meses para esto, y me dice, bueno, vamos, acompáñame. Y la primera entrevista que tuvimos fue comprando tomates y ajíes y cebolla en el supermercado, que fue buenísimo porque distendió un poco la situación. Estábamos caminando, comprando cosas, y aparte él era de Sudáfrica y el acento es muy fuerte y a mí me costaba mucho entenderlo. Entonces, al tener objetos justamente como referentes, era mucho más fácil el entendernos y el hablar, y creó un tipo de dinámica especial que hoy en día yo lo uso mucho con mis alumnos y con colegas. En general nuestras reuniones no son en mi oficina, sino caminando.
Creo que es algo muy importante de poder concentrar la atención en algo más. Bueno, listo. Eso, Alejandro, quería agregar. Eso es peripatético, ¿viste? Como Manly, hay que caminar para pensar mejor. Hablaste mucho hablaste de Seymour, hablaste de Mitchell, pero también contanos un poco lo que era el clima intelectual ahí en el Media Lab. Tenías a Patty Miles, lo tenías a Hiroshi. ¿Cómo era ese Media Lab de los primeros 10 años? ¿Cómo se vivía ahí? Estaban inventando el mundo. Ese Media Lab era la mejor experiencia que tuve nunca en mi vida y le voy a estar siempre, siempre agradecida. Primero era una beca total. El Media Lab tenía esta filosofía que todos los que estábamos todos becados. No era que yo era la becada, estábamos todos becados. Y eso creaba cierto tipo de igualdad y cierto tipo de que en Estados Unidos, bueno, de que la plata no importa acá. Digamos, estamos acá para estudiar y todos estamos iguales. Y era un ambiente intelectual genial, porque tenías a la mejor gente del mundo ahí 24 horas, porque la gente no es que vos vas a tomar una clase y te vas. Las clases eran lo menos importantes ahí. La clase era lo que hacías por 2 horas, pero vos estabas en el Media Lab todo el día. Llegabas a las 9, 10 de la mañana y te ibas a las 12 de la noche. Te daban de cenar, te daban de almorzar. Sería lo que hoy en día es un startup, la cultura de un startup, pero en ese momento no teníamos el lenguaje de startups, no existía. Y también era un lugar donde uno estudiaba. Y tenía la filosofía, la mayoría de la gente venía para hacer una maestría. Y de nuevo, todos becados. La maestría eran de 2 años y la idea era sacar a la gente pronto, porque el mundo se inventa rápido. No puedes esperar para un doctorado, que son 4 o 5 años. Entonces, todos entramos primero para una maestría y después solo un 5% nos quedamos para el doctorado, que eran los que queríamos seguir en la academia, ser profesores. Los demás salían con una maestría rápido y esos eran los que realmente cambiaban más el mundo, más que nosotros los profesores. Y el sistema que tenían de financiamiento, un fundito muy, muy interesante, es que el sistema es que había un consorcio de empresas. Entonces, 2 veces por año, estas empresas es como que pagaban para el beneficio de pertenecer. Y venían, y 2 veces por año había reuniones gigantes donde nosotros los estudiantes presentábamos nuestros proyectos a las empresas. Y así fue que, por ejemplo, a mí, Microsoft, para mi proyecto de doctorado, yo estaba haciendo algo virtual, que después vamos a hablar. Llevé estas ideas del muñeco robótico al mundo virtual. Y Microsoft lo vio y dijo, nos encanta, estamos explorando qué puede hacer en mundos 3D y virtuales. En ese momento no existía todo lo que existe hoy en día. Lo queremos hacer y decinos lo que necesitas. Y bueno, era un lugar fantástico porque como estudiante tenías la posibilidad de hablar con empresas, de bajarte a la realidad, pero también tenías la posibilidad de soñar, de equivocarte un montón. Estaba todo basado en criticarnos unos a otros, como veo un poco que están haciendo en la clase de ustedes, donde los proyectos se exponen y se critican, y después sale un proyecto mejor. Muchos egos también, vamos a decir la verdad. Había gente con unos egos gigantes y si no te metías con ellos estaba todo bien. Pero un lugar fantástico para aprender porque era un lugar de aprendices, donde estamos todos aprendiendo un problema al mismo tiempo. No era que los profesores sabían y nosotros no. Nadie sabía y estábamos todos en la misma. Y también, más interesante, un lugar muy interdisciplinario. Yo no venía de un área de computación fuerte, había gente que venía de mechanical engineering, electrical engineering, robótica, visual programming, arte, música, y estábamos todos juntos aprendiendo un problema y realmente vivíamos juntos, no es que solo íbamos a clase juntos. Bueno, yo me alegro mucho de que no me hayas hecho caso y hayas ido a ver a Paper, porque justamente de tu mano conocí el Media Lab en esa época, me llevaste a ver a toda la gente, paseamos por todo el edificio, vimos cada cosa increíble, me acuerdo de lo de Hiroshi sobre todo, esas pantallas inmensas que tenía en ese momento. Comentabas, trabajaste con el Lego Group, comentaste que la gente de Microsoft te conoció, y desarrollaste un proyecto increíble que tenía que ver con Sora y con el Hospital de Boston. ¿Por qué no nos contás un poco esa parte? Sí, bueno, lo que pasó fue algo muy interesante, y a ver si los puedo contar porque están en Argentina y ya pasaron 1000 años. Yo estaba enamorada de este proyecto del Rabbi que les dijo Alejandro. Así como les dije que hay egos,
hubo una persona en el Media Lab, que no fue nadie que nombré, ni nombraré, que me dijo que no podía seguir trabajando más con ese proyecto. Porque yo lo había empezado en una clase, y esa clase pertenecía a ella. El proyecto recibió mucha publicidad, salió mucho en la tele, salió Alan Alda, realmente recibió mucha publicidad. Y esta persona me dijo que lo tenía que abandonar. Seymour Papert salió a defenderme y dijo, acá nadie abandona las ideas intelectuales, las ideas son de todos, y ella lo empezó y es su maestría, ¿y por qué lo va a abandonar? Y esta persona dijo, bueno, porque yo quiero estar envuelta en su doctorado, y si yo no puedo formar parte de su doctorado, no quiero que... Y yo no quería a esta persona en mi doctorado, en mi comité, porque no me llevaba bien con esa persona. Entonces dijo, si yo no puedo estar envuelta, no quiero que él siga trabajando en esto. Seymour Papert lo peleó, y yo en ese momento, vamos a decir la verdad, joven, mujer, latina, no me quería meter en problemas. Dije, más sí, lo abandono, lo dejo. Publiqué lo que tenía que publicar, escribí lo que tenía que escribir. Después dije, pero me interesa la idea de objetos que cuentan historias, y objetos que uno se puede relacionar. Y en ese momento estamos hablando del 1998, 99, recién estaban empezando los mundos virtuales, no se conocían como hoy en día, no había juegos, no había todo lo que ustedes conocen hoy en día. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué pasaría si llevo esto a un mundo virtual? Porque la idea del Media Lab es crear tecnologías que no existen. ¿Qué pasaría si en vez de ser un muñeco, es un mundo virtual con piezas, con casas, con personajes, con objetos, que uno los cliquea y puede tener conversaciones? ¿Y qué pasaría si en vez de yo estar directamente hablando, tengo un avatar? Hoy en día los conocen todos esos, ustedes los vieron, en ese momento no existía. Bueno, y así nació Sora. Sora es el nombre de una de las ciudades inventadas de Italo Calvino. Les recomiendo el libro. Ciudades Y es una invisibles. ciudad donde las ciudades invisibles, es una ciudad donde uno entra a esa ciudad y aprende a conocerse a sí mismo. Me gustó el nombre, me encantó, y dije, voy a crear un mundo virtual llamado Sora. En ese momento empezamos a desarrollar una plataforma, que ya ni me acuerdo el nombre, para que ya no existe. Y bueno, y ahí fue que Microsoft, ahí está, gracias el que posteó eso. Julito ese. Sí, gracias Julio. Y bueno, y empezamos a desarrollar la tecnología. Digo empezamos porque yo, como estudiante de doctorado, trabajaba con un grupo de undergrads a mi disposición, que trabajaban para mí, y que eran un grupo bastante fuerte, técnico, que yo les podía decir lo que quería, la arquitectura y todo, era un proyecto bastante grande. En uno de esos encuentros viene Microsoft al Media Lab y ve lo que están haciendo, y por supuesto, yo, obsesionada con cambiar el mundo y la cultura y la identidad, quería armar un mundo virtual para que chicos de diferentes países aprendan a conocerse, conocer la cultura y sus religiones, y aprendan a convivir y todo eso, un mundo muy inventado. Microsoft lo vio y me dijo, es muy interesante tu idea, la idea de que la gente de diferentes religiones y culturas, no vemos plata ahí, no hay plata, olvidémonos de este proyecto, pero sí vemos plata en hospitales acá, porque ¿por qué no te fijas alguna aplicación, algo que puedas pensar para hospitales? Porque los chicos están aislados y necesitan mundos virtuales en hospitales, no sabían bien qué. Bueno, yo en el verano había trabajado con el Hospital de Niños, con mi proyecto del conejo, lo había llevado a la unidad de trasplantes, porque era como un objeto terapéutico que les ayudaba a los chicos a contar sus historias. Entonces lo llamé al jefe de psiquiatría del Hospital de Niños de Boston, Dave DeMaso, le dije, che, Dave, tengo esta posibilidad, ¿qué te parece que podemos hacer en hospitales con un mundo virtual? Ojo, no se olviden, en ese momento las computadoras eran gigantes, no era un laptop que uno llevaba. Y me dijo, tengo la población ideal, chicos que están en diálisis, porque ellos están atados a las máquinas de diálisis 3 veces por semana por 4 horas, no se pueden mover, hay espacio entre cama y cama, y hay chicos en diálisis en todos los hospitales del mundo. Entonces podés realmente usar esto, y estos chicos pierden muchas escuelas. Entonces, bueno, Microsoft me dijo, le fui con Microsoft, le dije, tengo esta idea, la diálisis, les encantó, le digo, bueno, pero necesito plata, porque esto es un proyecto gigante, necesito un programador de verdad, porque nosotros somos todos estudiantes. Me dijeron, bueno, te mandamos a alguien para que se siente al lado tuyo 3 meses, para que vos le digas exactamente lo que necesitas. Ojo, soy estudiante de doctorado, no era ninguna profesora ni nada yo. Y bueno, así fue, y armamos Sora. Fue un proyecto súper interesante,
El primero fue con chicos de diálisis, era un mundo virtual donde los chicos tenían un avatar y podían crear espacios. Uno de los espacios que crearon, por ejemplo, era un restaurante donde podían poner toda la comida que ellos no podían comer de verdad. Entonces, por ejemplo, los chicos en diálisis una banana no podían comer, pero en el mundo virtual podían comer muchas bananas, y armaron un menú, y el menú eran todas las cosas que no podían comer, y la trabajadora social era parte de esto, y el psiquiatra era parte de esto, y era una manera de acceder a través de la tecnología a la terapia, porque en el mundo virtual se pueden hacer cosas que en el mundo real no. Y fue fantástico, y lo publicamos en lugares bastante prestigiosos, ese trabajo, y después, escribí ya fui a Tufts, bueno, antes de Tufts ya lo hicimos con empezamos a ver cómo más se podía usar en el hospital, y decidimos chicos que tenían trasplantes, porque los chicos que tienen trasplantes de corazón o de hígado, órganos sólidos se llama, pasan muchos meses en el hospital antes de volverse a la casa, y están aburridos y realmente pierden escuela. Entonces armamos un network de diferentes hospitales con chicos trasplantados, donde todos se podían conectar. Fue un proyecto súper exitoso. Terminé mi doctorado lo publiqué sobre Sora, con 3 casos. Uno, las comunidades culturales y religiosas, porque yo eso era lo que quería hacer, y si Microsoft me dio la plata para lo otro, gracias, y vamos a hacer lo otro. Entonces tenía un doctorado con 3 casos, las comunidades, cómo los chicos podían aprender a conocer sobre sus culturas y religiones, chicos en unidades de trasplante y chicos de diálisis. Y bueno, y me fui a trabajar a Tufts, que es una universidad que queda a 2 paradas de subte de MIT, que no tiene el nombre gigante que tiene MIT, pero es, digamos, de la segunda línea, es muy, muy buena. Y ahí, cuando ya era profesora, armé un equipo de investigación que se llama DevTech, Developmental Technologies, tratando de seguir como es lo que aprendí en el Media Lab. Y obviamente no es la escala del Media Lab, pero en mi grupo chiquito, que somos 20 personas, tenemos de todo. Y les termino la historia de Sora. Con Sora ya no había plata que venía de los sponsors del Tufts, sino la plata se consigue escribiendo subsidios al gobierno, y el primer subsidio que escribí me lo gané, es un subsidio muy prestigioso que lo da lo que sería CONICET ahí, National Science Foundation acá, que te permite por 5 años desarrollar tu programa, y lo hice con Sora, y me lo eligieron y gané un premio presidencial. O sea, eligen a uno de cada disciplina en todo el país. Y bueno, yo tuve la suerte de ir a la Casa Blanca y recibir un premio. Fue la única de ciencias de la computación que lo recibió. Ahora es interesante porque mi primer título, no soy profesora en un departamento de ciencias de computación, soy profesora en un departamento de desarrollo infantil, Child Development. No sé si me estoy yendo por las ramas, Alejandro. No, está perfecto, está perfecto. Los comentarios son bárbaros porque estás contando biografía, estás contando el trasplante cultural, estás contando cómo hackeaste a Microsoft, cómo te convertiste en un caballo de Troya de Microsoft, ¿no? Que nunca hubiese puesto la plata para eso. Nos queda no mucho tiempo, pero quiero que vayamos convergiendo en 2 cosas. Acá tengo uno de tus libros. Has publicado ya 4 de estos libros y ahora estás preparando un 5º. Desarrollaste con Mitch el Scratch Junior, y creaste Kivo. ¿Por qué no nos sintetizás un poco todo lo que tiene que ver con coding, programación, lo de Mitch, lo de Scratch, lo de Kivo, y sobre todo la nueva idea, ¿no? De la primera escritura, segunda escritura, esa que estás trabajando ahora? Sí. La idea es simple. Nada cambió, porque uno, cuando es intelectual, tiene una idea que lo obsesiona en toda su vida. Y no va a cambiar de esa. Es una idea que tiene diferentes formas, diferentes objetos, pero es una idea. Mi idea es cómo darle a los chicos herramientas computacionales para que ellos aprendan a programar, y en esa actitud de programar se transformen ellos mismos y transformen a la sociedad. Punto. Es la misma idea. Sora, Sage, que era el Rabbi que les conté al principio, son 2 instancias. Y llega un momento que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? A medida que los mundos virtuales empezaron a ser fuertes en la sociedad, ya no había que inventarlo, ya estaba, gané. Lo que fue mi tesis, que fue innovador en su momento, ya se está usando, ya no me necesitan a mí. Entonces volví a los objetos, porque al final a mí me gustan los objetos, no me gustan las pantallas. Y en ese momento yo tenía 3 hijos, ya chiquitos,
Y empecé a ver qué pueden, de todo lo que nosotros inventamos en estos años con robótica, qué pueden usar mis hijos. Y me di cuenta que podían usar muy poco, porque todos los proyectos que estaban hechos para robótica se focalizaban en chicos que ya sabían leer y escribir, en chicos que tenían manipulación muy fina, chicos de 10 en adelante, 10, 11, 12. Pero los chicos chiquitos que están aprendiendo a pensar, no había nada para ellos. Y entonces ahí fue que decidí como cambiar curso de lo trabajo que hacíamos en mi laboratorio y decir, bueno, si realmente queremos cambiar el mundo, hay que empezar con los chicos chiquitos, porque los chicos chiquitos son los que tienen el potencial de pensar realmente de una manera diferente. Hay mucha investigación que muestra que a los 10 años los chicos ya tienen estereotipos muy fuertes de quién va a ser bueno en ciencia, matemática, ya son racistas, ya está todo a los 10 años, o sea que hay que agarrarlos antes. Y si ustedes piensan en el momento en que aprendemos a leer y escribir, uno empieza a los 4, a los 5, es donde uno realmente, y leer y escribir te cambia el mundo. Ya pueden hablar de eso con Alejandro, el manejo de lenguajes simbólicos escritos es una manera de pensar completamente diferente, y si pensamos en la programación como un lenguaje simbólico diferente, una manera de escribir diferente, entonces hay que empezar antes, no se puede esperar hasta los 10 años. Y así fue como todo mi laboratorio se volcó a la edad temprana y hicimos, no había nada, y hoy en día tampoco hay nada de lenguajes de programación o robótica. Entonces mi laboratorio realmente es el único en el mundo que hace dos. Y nosotros, la cultura del Media Lab me enseñó a que no es suficiente armar un prototipo, sino hay que lanzarlo al mundo. Y eso es lo que hicimos. El primero, Scratch Junior, con Mitch Resnick, que Scratch ya existía hace mucho tiempo, pero estaba desarrollado para chicos de 8 en adelante. Entonces, bueno, Mitch y yo somos buenos amigos, le dicen, Mitch, tenemos que hacer algo para nenes chiquitos. Y Mitch me dijo, nunca ni vi un nene chiquito en mi vida, no sé qué necesitan. Digo, bueno, trabajamos juntos, yo hago el trabajo, pero necesito el nombre de Scratch, básicamente. Y el peso del Media Lab, porque si quiero llegar al mundo necesito la cadena de distribución. Y así fue, ganamos un grant, un subsidio de NSF, y en creo que 2014, 2015, lanzamos Scratch Junior al mundo, que es una versión fácil para nenes chiquitos. Tenemos 13 millones de usuarios hoy en día. Es gratis y va a siempre ser gratis, porque después tuvimos una fundación que se llama Scratch Foundation, que nos da plata para mantenerlo gratis para siempre. Así que estamos... en Argentina se usa muchísimo, se usa en casi todos los países del mundo menos en 3, que les dejo a ustedes que piensen cuáles son esos 3. Y realmente es fascinante ver cómo algo que uno inventó se va al mundo de diferentes maneras. Pero de nuevo, Scratch Junior es genial, pero yo necesito el objeto, necesito la cosa, el objeto encantado. Entonces, al mismo tiempo que desarrollé Scratch Junior, desarrollé Kibo, que es un robot para programar con bloques de madera, sin pantallas. Yo les dije antes, odio las pantallas. Esto que estamos haciendo no me gusta, pero es la única manera. Y bueno, y Kibo lo obtuve con un subsidio del National Science Foundation también, y al final de los 3 meses los subsidios se acaban y no había ninguna fundación que me lo quiera mantener. Entonces, de nuevo, esa calidad mía de ser obstinada, fui digamos, al jefe de National Science Foundation y le dije, ustedes invirtieron en mí los impuestos de Estados Unidos, porque esta plata viene de los impuestos, me imagino que es lo mismo en el CONICET, no sé cómo es. La plata, los subsidios, viene por impuestos de la gente. Invirtieron en mí 3 años, armamos estos robots buenísimos, ahora los queremos comercializar, queremos que salgan al mundo, pero lo nuestro son prototipos, porque en 3 años no se arma un producto, en 3 años se arma un prototipo nada más. ¿Cómo puedo hacer? Y me dijo, bueno, tenemos un mecanismo para dar plata a inventores si arman una empresa, pero tenés que conseguirte a alguien de negocios, porque yo obviamente no sé nada. Bueno, un amigo mío que había hecho mucha plata porque habían vendido su empresa de robótica, me ofreció ayudarme gratis porque no había plata por 1 año, y armamos KinderLab en el basement, en el sótano de mi casa, con todos amigos que nos ayudaban, y bueno, y ganamos este subsidio que ya era para la empresa, y después nos ganamos uno más grande, ganamos $1,5 millones, y con eso
empezamos KinderLab y hoy estamos en 64 países, tenemos 8 empleados, hay una fábrica, y bueno, ahora con la pandemia espero que sobrevivamos, porque obviamente que ya es un desastre. Pero bueno, lo que yo me di cuenta es que lo mío no es la empresa, lo mío es la educación y la universidad, así que lo nombré a mi amigo el CEO de la empresa. Yo soy la dueña mayoritaria de la empresa, pero no figuro, no hago nada. Y él está a cargo de la empresa, le di casi todas las acciones, menos un porcentaje que me quedé si alguna vez tengo que hacer algo diferente. Y bueno, y la verdad que estamos también hace 5 años, y yo tengo, o sea, no tengo mucho que ver con la empresa. Simplemente soy la fundadora, pero en el día a día no estoy. Y cuando mucha gente me pregunta, ¿y por qué no te pones como para llevarla adelante? No es lo mío. Que otro se encargue de la empresa. Lo mío es inventar y que otro lo transfiera al mundo. Y bueno, y la idea un poco para ir cerrando, porque imagino que Alejandro tiene una pregunta final, es la idea de aprender a programar como aprender una alfabetización. Pero no estoy hablando de alfabetización digital, que es lo que usan, sino una alfabetización de verdad, una alfabetización textual. Porque al final de cuentas en este mundo todavía hay muchos que no tienen alfabetización textual y no nos podemos olvidar de eso. Y la idea es aprender las dos alfabetizaciones al mismo tiempo, porque las dos están basadas en aprender que un lenguaje simbólico es un lenguaje de representación, un lenguaje de comunicación, y que hay una gramática y una sintáctica en los lenguajes. Y entonces, al mismo tiempo que estamos aprendiendo a leer y escribir, cuando tenemos 4 o 5 años, de manera que nos entiendan los humanos, por lo menos los humanos que comparten nuestro lenguaje, podemos aprender a leer y escribir de manera que nos entiendan las computadoras, estos nuevos objetos que van a poblar el mundo en el futuro, y que es un lenguaje artificial. Pero de forma cognitivamente hay muchas áreas que están que overlap, y hay muchas áreas que no, porque los lenguajes naturales son muchísimo más sofisticados y complicados que los lenguajes artificiales, y por eso un chico no puede aprender a leer y escribir antes de los 3, 4 años, les diría. No sé, necesitó 3 años para madurar cognitivamente para tener esas estructuras. En cambio, en un lenguaje, digamos, y cuando ya maduró esas estructuras cognitivas, quiere decir que ya está listo para aprender el lenguaje artificial. Entonces, la idea es que en jardín de infantes, a los 4 o 5 años, ya no perdamos el tiempo enseñando uno y no el otro. Empecemos a enseñar los dos juntos, porque estamos cognitivamente ayudando las estructuras de uno y de otro. Y bueno, y ese es el trabajo que estoy realizando ahora, lo llamamos Coding as Another Language, y lo que es más interesante es que en el nuevo libro que estoy escribiendo ahora para MIT Press, que es muy lindo porque es volver a... Los otros libros fueron publicados por Columbia Press, Oxford University y otros, pero este es lindo porque es volver a mi casa, volver a MIT. Obviamente estos libros no son para poblaciones muy chiquititas, académicas, no van a salir en la etapa del New York Times. La idea es, con los lenguajes vienen las culturas, y con los lenguajes cambiamos la manera de pensar, la manera de ser, porque el lenguaje es también acción. El lenguaje es hacer, el lenguaje nos permite hacer, y la idea de aprender a programar y usar lenguajes para cambiar el mundo. Que eso es lo que hacemos con el lenguaje, ¿no? Cambiamos el mundo. Bueno, no sé si te diste cuenta, pero cuando te mandemos el video empezaste a hablar con las manos en Zoom. Así que esto parece que fue un aprendizaje instantáneo. No son preguntas, son 2 comentarios nada más. ¿Qué van a estudiar los chicos? ¿Qué va a estar estudiando Tali? ¿Y cuánto en todo lo que hiciste te impregnó la argentinidad? Bueno, los chicos, Tali, mi hija mayor, que Alejandro la conoció, bueno, a todos conoce a Alejandro, pero Tali de nacida. Mi hija mayor está estudiando computación, y a este verano está haciendo una pasantía en Nasdaq, que no sé cómo se dice. La bolsa, sí. La bolsa. De Lo tecnología. suyo no es las finanzas, pero está muy contenta porque quería tener una pasantía virtual, ¿no? Y tienen un laboratorio de innovación de cómo sería la bolsa en 20 años, y querían gente justamente que no le importe las finanzas ni la economía, que es Tali,
Y bueno, está haciendo una pasantía ahí este verano, así que está muy contenta. Alan y Nico, que son los dos menores, están terminando high school y están muy bien haciendo sus cosas. Y la argentinidad me dio todo. La argentinidad me dio la posibilidad de estudiar y de conocer gente como Alejandro y como Aníbal que cambiaron mi vida, porque era gente que enseñaba porque estaba apasionada por lo que hacía. Hablo en pasado, pero Alejandro, estás acá, tendría que hablar en futuro, porque en presente estoy seguro que sí, esa calidad tuya sigue. Gente que no se limitaba a traer a la clase lo que había que traer, porque estaba el syllabus o el currículum escrito hace 20 años y sigo ellos, sino que lo cambiaban todo el tiempo. Y honestamente hoy en día que soy profesora en universidad en Estados Unidos, les puedo decir que eso no es el todo el día. Eso era en MIT, pero no es en todas las universidades de Estados Unidos. Y Alejandro y Aníbal representaban, ahora que conozco MIT y conozco otras universidades en Estados Unidos, puedo decir que representaban el MIT dentro de Argentina, esa de siempre traer lo nuevo, de siempre empujar un poquito más, de siempre llevarte al límite. Y Argentina me dio realmente el aprender a no aceptar un no, el aprender a rebuscármela, el aprender a ir más allá. Y esas son cosas que no se aprenden en una clase, se aprenden en la vida. Y estoy segura que todos ustedes lo tienen, y si lo tienen, muchos de ustedes no se deben dar cuenta que lo tienen, porque yo no me di cuenta hasta llegar a Estados Unidos. Y también la importancia de que no todos somos, de que se necesita, de que este no es un mundo donde todos tenemos. Es un mundo donde hay muchas disparidades. Y yo sé que en Estados Unidos también. Lo que pasa es que en Estados Unidos vivimos más aislados. Si ustedes vienen a mi barrio, en Argentina también, pero estás en el colectivo y ves otro tipo de gente. Pero en Estados Unidos realmente podés vivir en mundos paralelos. Cuando yo estaba en MIT, lo único que sabía era Cambridge. No sabía, por 5 años no vi otra cosa. Y ahora donde vivo yo tampoco veo otra cosa. Y bueno, por lo menos en Argentina, incluso en Buenos Aires creo que es más mezclado. No sé cómo es hoy en día, pero creo que es más mezclado. Así que otra cosa que me dio Argentina es que uno establece relaciones con la gente y no solamente con las ideas. Y acá en Estados Unidos eso falta, porque uno establece relaciones con las ideas y con la gente. Seymour Papert y yo hablábamos muchísimo. No, ¿viste? Era una relación intelectual muy, muy, muy intensa. Ahora cuando tuve a mi hija, Seymour me dijo, ¿pero qué haces? Tener un bebé antes de recibirte te va a arruinar tu carrera, en vez de decirme, te felicito. Y él no quería que sea profesora. Él me dice, ahora que sos mamá, no vas a poder realmente dedicarle 100% de tu tiempo a la universidad. Quédate en MIT y trabajá conmigo para siempre. Una estrategia para tener... Más allá dije, no, gracias. Paso. Bueno, también eran otros tiempos. Hoy en día no sé si diría eso, pero eran otros tiempos. Buenísimo. Bueno, testimonio maravilloso. Julito, a ver si los chicos quieren preguntar, comentar. Algo que quieran. Ahí está, Rena, sí. Sí, por favor. Estoy como emocionada, la verdad. Le iba a comentar después con Alejandro, pero ya que nos dieron el lugar, increíble. En nombre de nuestro grupo, quería hacer una pregunta. Nosotros estamos abarcando el tema de la sobreinformación digital, la hiperconectividad y cómo nos está afectando, y más que nada cómo nos está afectando en cuanto a nuestra construcción de la identidad, y cómo el algoritmo a veces, tecnológico te conoce más que vos mismo. Entonces planteamos un objeto que tenga que ver, que lo denominamos quién soy, y estamos tratando de crear algo que ayude a las personas a conocerse un poco más, muy en la línea de lo que estabas contando. Y la pregunta va hacia vos, esto que generabas con los chicos, de poder conocerse a sí mismos, de la identidad, del mundo virtual, si crees que se puede replicar en los adultos, generando un objeto que te haga las preguntas correctas, o que te ponga en un escenario de reflexión e introspección. ¿Y qué opinamos sobre eso? Sí, primero, ¿cómo te llamabas? No me olvido. Renata.
Renata, pues no veo tu nombre acá, Renata, me encanta la idea, me encanta que haya gente que piense en objetos para identidad, porque se necesita, si nos cambiamos a nosotros mismos, el mundo no se cambia. Y sí, para todas las edades, para adultos, para chicos. Hay un libro muy interesante que ahí te lo mandé en el chat, Reclaiming Conversation, de Sherry Turkle, que es el nuevo de Sherry Turkle, y la idea de usar la conversación y los objetos es la base, digamos. Si ustedes piensan en los primeros momentos donde, para cuestiones de identidad, siempre tuvieron que ver con la conversación, y cómo usar la tecnología para ayudar a la gente a tener conversaciones internas con uno mismo, en realidad es la función del diario, nada cambió. Si uno piensa, creo que cuando uno inventa objetos es muy importante ver los objetos que ya existen y los objetos que subsistieron, es una palabra, que sobrevivieron milenariamente. Y cómo les podemos usar la tecnología para darle una vuelta diferente, para aumentar las posibilidades. Pero en realidad, lo que esos objetos Pero los objetos estuvieron siempre. Si piensan, los objetos que sobrevivieron son los objetos... y entonces, cómo usar la tecnología para amplificar una capacidad de tener conversaciones con uno mismo, Renata y el grupo, me parece fantástica. César, corto, Gracias. la última. Corta la pregunta. Sí, acá estoy. En relación a lo que decías de los chicos que aprender este nuevo lenguaje, por ahí si se vio algún resultado o cómo interfiere en esto. Nosotros en nuestro grupo estamos como tratando el concepto del viaje. Entonces conceptualmente me parece que nos puede servir mucho porque, nada, el concepto que tenemos del lenguaje también puede ser como abstracto y así como poder entender cómo llevar a cabo la transformación del concepto del viajar, que por ahí suele ser algo muy firme. Mira, ahí les puse un link a todas las publicaciones que están todas PDF que sacamos. Hay varias sobre lenguaje, las pueden bajar, mirar una por una y bajar, están todas PDF. ¿El viaje y el lenguaje, a eso te referís, César? Más o menos, por ahí eso relacionado más con nuestro grupo, pero también es como que me intriga mucho saber qué pasó con los chicos que aprendieron antes de los 8 años a programar como un Sí. nuevo lenguaje. Bueno, tu pregunta es la pregunta del millón, porque lo que nosotros sabemos es lo que pasó en un año, y en un año podemos decir que esos chicos aprendieron a programar, aprendieron pensamiento computacional, hicimos test de pensamiento computacional que no estaba asociado a un lenguaje de programación, y hubo aumento, o sea, quiere decir que transfiere, eso lo que quiere decir es transfiere. Hay un paper nuevo que acabamos de publicar que está ahí, o sea, quiere decir que si aprendes a programar en un lenguaje, y después querés trasladar eso a un mundo no de un lenguaje, funcionó, y también vimos avances en matemática y escritura, pero eso lo vimos por un año. No hay estudios longitudinales, que es lo que vos estás diciendo, que siguen a chicos nosotros los seguimos por 2 años, pero no más, pero no hay estudios que los sigan por 10 o 15 años. ¿Por qué no hay estudios? Por el sistema de financiamiento a las becas. Las becas son de 3 años. Si yo quiero hacer un estudio, el gobierno me lo financia por 3 años nada más. El primer año es armar el proyecto, segundo implementarlo, el tercero evaluarlo. No tengo plata para seguirlo longitudinalmente. Eso creo que va a ir cambiando a medida que... Pensá que ahora los lenguajes de programación son muy nuevos en las escuelas, muy nuevos. Y creo que cuando empiecen a haber problemas, que algunos chicos aprenden y otros no, que es lo que pasó con la lectura y la escritura, ahí van a empezar a financiar, bueno, ¿por qué algunos no aprenden? Y ahí van a darse cuenta que se necesita financiar proyectos longitudinales. Pero por ahora no hay. Los que hay son a nivel secundario, no a nivel de escuelas inicial. Buenísimo, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Estamos en la hora, Ale. La hora señalada. Lamentablemente hay que dejar partir. Marina, te agradecemos infinitamente del corazón, te queremos mucho, nos vemos pronto. Y había programado un viaje a Boston, teníamos ya la fecha, nos íbamos a encontrar, íbamos a pasar toda una semana en abril. Bueno, el bendito corona. Postergarlo, el corona. Todo, ya teníamos todo aprobado, todo, ya estaba todo. Bueno, ya lo haremos. Ya volveremos a la próxima. Cuando se acabe esto.
Chao a todos. Gracias, Marina. Cuídate, mil gracias. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Bye, bye. Buenísimo. Bueno, recreo de 15 minutos, te odio, 1 hora la trajiste nomás. O sea, creo que Tremenda. como dijo Renata, hablo por todo el curso, te odiamos, 1 hora nada más. Detestable esto. 15 minutos de recreo y volvemos para decirte todas esas cosas que no pueden escuchar todos los invitados. Gracias a los que